Hola a todo el mundo, bienvenidos a Crónicas de un Debray anunciado. Yo soy Diego, soy escritor. Y como siempre, en estos streams hablamos de herramientas narrativas, estructuras narrativas, cosas de historia, cómo se construyen. Buscamos, o busco más bien, este, enseñar no de manera didáctica, sino como una plática. No es algo súper producido, es algo que estamos aquí para, nada más para platicar sobre las historias, que es posiblemente lo que más humano nos hace. Estas semanas hemos estado hablando de los que para mí son los cuatro pilares narrativos: conflicto, tono, trama y tema. Ayer tocamos de qué es la trama, cómo construir una buena trama. Y usualmente el stream después, el día después, utilizamos una historia como ejemplo. Hoy no solo vamos a hacer eso con la trama, sino también vamos a hablar un poquito más de el rol que el escritor tiene ante su novela, más bien cómo opera o... Sí, lo voy a comparar mucho con un concierto, aunque lo hemos comparado mucho con estos cuatro pilares con un road trip. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. La historia que vamos a analizar en cuanto a trama es Star Wars. No es todo Star Wars, porque si no, pues este stream duraría 20 horas. Sino vamos a hablar más bien de la trama de la saga original, de las primeras seis películas, episodio uno, episodio 6. Usualmente lo que hago en estos streams es narrar la historia y dar ejemplos de cómo fungen o cómo funcionan con los pilares que estamos analizando, cómo son buenos ejemplos que utilizan o cómo en ese punto de historia se están utilizando para enforzar ese pilar. No puedo hacer esto con Star Wars. Y una vez conté de cómo tema y trama influyen uno sobre el otro en Metal Gear. Y aún así me tardé bastante. No puedo hacer eso con Star Wars porque todas las películas suceden muchas cosas, cambian muchas cosas, el universo es muy amplio y contar sobre la trama de Star Wars, especialmente la época imperial o las precuelas, nos llevaría toda una vida en este stream. Así que lo voy a hacer en general, voy a cambiar un poco el ritmo, voy a decir de cómo está construida la trama, qué herramientas está utilizando, y así es como se va a ir comparando de por qué las primeras seis películas son consideradas como las mejores y por qué la trilogía original es considerada la mejor. Aunque, adendum, para mí en cuanto a trama, en cuanto a temas y todo, la época de las guerras clónicas es lo mejor que tiene Star Wars, canónicamente hablando. Si estamos hablando de leyendas, soy más parcial a la vieja república, pero eso ya son cuestiones de gusto. Así que, ¿cómo está construida la trama de Star Wars? Lo más interesante, iniciando de seco, es que Star Wars inicia en medias res, es decir, a la mitad. Existe el in extrema res, que es inicias al final, o in extrema res invertida, que es inicias en el mero inicio de todo. Star Wars, como se hizo popular, inicia la mitad de su trama, en el episodio 4 de 6, 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Esta es una herramienta narrativa, el iniciar en medias res, que sirve para iniciar dentro de la acción, iniciar en algo ya vivido, en algo ya con suficiente experiencia en los personajes, y para plantear un misterio de qué sucedió antes o qué va a suceder después. Star Wars, en Una Nueva Esperanza, por el tema que estaba tratando la historia, es decir, los Estados Unidos son el imperio, es la guerra de Vietnam, todos esos contextos, no es no era necesario iniciar de, el imperio nació con como tal. Simplemente era importante saber que había un imperio y que había gente peleando contra ese imperio. Es muy básico y como no, lo importante del episodio 4, 5 y 6 no es Anakin Skywalker, sino Luke y Leia, entonces
vamos a iniciar introduciendo a estos personajes. Que George Lucas o que la gente que escribió Star Wars sepa que es la mitad de toda la historia, no, no quiere decir que funcione, que solo funcione si sabes el contexto. El contexto enriquece lo que estás viendo, pero no hace que funcione. Así que en medias res, en medias res en esta ocasión, está siendo utilizada como una decisión pragmática de vamos a contar esta parte de la historia. Lo anterior lo contaré cuando lo tenga que contar. Por un lado positivo, que, o sea, por eso muchos autores inician en media res con este tipo de grandes historias, es te da tiempo de planear bien el trasfondo de las cosas, te da tiempo de tener lo más importante planeado, pero contar lo que tú quieres contar sin tener, sin tener que perder tanto tiempo al inicio de, pues este es el mundo, así funciona, esto es tal, esto es tal. Te permite mostrar las cosas, mostrar reacciones, mostrar relaciones y luego, si tú quieres, empezar a contar cómo se llegó ahí o mencionarlas, que es lo que hace el episodio 4. La, lo, el filo que tiene el In Medias Res es que es una promesa. Es decir, las cosas están así. Eventualmente vas a tener que tocar los temas que no quieres tocar. La construcción de mundo, la construcción de la locación, la construcción de las relaciones, de los personajes. Eventualmente lo tienes que tocar. Pero corres el riesgo de que si inicias en media res, que no llegues a como lo planteaste, sino a lo largo de la historia, que un buen escritor lo puede utilizar a su favor, que es cómo llego de punto A a punto B, cómo se llegó aquí, todo apunta que no van a llegar allá. Y se te puede, si no tienes la práctica o la disciplina de sentarte y estar trabajando para llegar a eso, se te va a salir de control. Y el punto se va a sentir forzado, se va a sentir que la historia está dando muchas vueltas antes de llegar a eso. O en el caso de Star Wars, que empiezas a generar mucha discusión, pero no en el sentido de internet, sino en el sentido de qué pasó antes, por qué, qué le pasó a Anakin, qué le pasó a los Jedi, por qué cayeron los Jedi, cómo llegó el emperador cómo llegó el imperio a tomar el poder, cómo construyeron la estrella de la muerte con esta falla tan grande y sin que se dieran cuenta. Todas esas preguntas las empiezas a generar expectativa. Solo que de una manera distinta, es una expectativa que puedes responder o no. Porque a fin de cuentas lo que importa en Star Wars en episodio 4, 5 y 6 no es lo que llevó a eso. Es cómo estos Don Nadies y Leia van a derrotar al imperio. Porque ellos son los que van a derrotar al imperio. Y también estoy hablando de Star Wars ya con la ventaja de que tenemos mucho elaborado en este mundo, muchas cosas canónicas en este mundo. Ya tenemos todo el trasfondo de las guerras clónicas, ya sabemos qué son las guerras clónicas, ya sabemos que Anakin mató a los Jedi y se convirtió en Darth Vader. Todo ya tenemos nosotros eso a favor. Cuando salió el episodio 4 en 1977, eso no había. Lo único que había era lo que nos contaban en esa película. Yo digo que iniciar en media res fue muy inteligente. No, no solo narrativamente porque genera todas esas expectativas que eventualmente se podía dar el lujo George Lucas y los escritores de contestar, sino estaba contando la historia fácil de contar. Estaba hablando a unos Estados Unidos que apenas estaban saliendo de la época del boom de oro de los 60 y estaban iniciando un periodo. No sé si estaba Reagan en el poder, es muy probable que estaba Reagan en el poder desde antes, o había estado antes, pero ya se estaban viniendo muchas cosas negativas hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya estaban teniendo esta polarización muy marcada entre no somos los buenos, somos los malos, solo que no estaba tan marcada en el zeitgeist popular como lo está ahorita. Así que contar la historia de los rebeldes buenos que matan al imperio malo era una buena jugada táctica para contar una historia que estudios iban a comprar, que la audiencia iba a entender y que además los que pusieran atención o los que tuvieran pensamiento crítico
y van a entender el trasfondo. En fin, inicia en medias res. Nos presentan a personajes muy importantes. Nos presentan a Luke y a Leia, a los posiblemente dos de los tres personajes más importantes que ha tenido la galaxia. La mitad de los personajes más importantes que tiene la galaxia últimamente. La otra mitad es Palpatine y Anakin Skywalker. Nos cuentan una historia muy básica con Luke como el punto focal. Es decir, es una historia de un viaje del héroe. Es el campesino granjero que tiene un gran destino y no lo sabe, tiene un llamado a la aventura, entra a la aventura, cambia y se vuelve otra persona. Tiene una figura del mentor, tiene todo. Lo que es muy inteligente como trama es que como nos presentan a alguien que viene, pues es un granjero, no es alguien, Luke no es educado, no tiene la educación que tuvo en historia, que tuvo en política, que tuvo Leia, no es tan viajado como Han Solo, no es tan sabio como Obi-Wan. Él es un chavo X, que vamos a ser muy sinceros, la comparación es, él es un chavo tercermundista que trabaja para en Smith, o sea, no es alguien muy privilegiado en muchos aspectos. Y esto permite que la trama se vaya abriendo conforme Luke abre o tiene más contacto con la galaxia. Cuando se da cuenta que pues sus problemas en Tatooine de los Toshi Converters es nada a comparación de lo que realmente está haciendo el Imperio, que aunque sí lo están explotando y él quiere algo más, empieza a el cobro que tiene este deseo de ser más, este ímpetu de quiero ser importante le pasa, o sea, se vuelve importante y todo lo difícil que es, los amigos que pierde como Antilles, los mentores, todo lo que empieza a perder con esto, aún no lo sabe, porque es una historia muy básica del viaje del héroe. Y el viaje del héroe te permite ir descubriendo poco a poco el mundo con personajes que no tienen contacto con ese mundo. Y lo que hace, sobre todo episodio 4, es hacer que Luke entre en contacto con el mundo que está más allá, que está más grande. Esto permite que la audiencia aprenda lo que vaya aprendiendo el personaje, así que toda incongruencia o toda cosa que no tenga sentido, la audiencia se lo puede tragar un poquito más fácil, porque al final de cuentas apenas lo está descubriendo. Que, por ejemplo, si la principal fuera Leia, o sea, si todo el punto de vista fuera Leia, pues ella sabe más del mundo, ella habría un grado de separación que no conviene en la trama de Star Wars. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es un Jedi, lo que es un Sith, lo que es un sable de luz, que realmente es láser, bueno, que es de plasma. Todo sabe lo que es la estrella de la muerte, Darth Vader, el emperador. Todo eso ya lo sabemos, ya tenemos el contexto. Por eso una historia como Rogue One, como Andor, como Ahsoka, o hasta las propias guerras clónicas, se pueden dar el lujo de no explicártelo, simple, de no decirte qué son, de no darte contexto, porque el contexto ya es parte del, ya es del meme cultural, ya es un meme básicamente, por osmosis. Es, por ejemplo, ya nadie te tiene que explicar quién es Superman. Ya sabes quién es Superman. Ya sabes que viene de Krypton, ya sabes que viene todo eso. Ya sabes quién es Batman, que se le murieron los papás, que tiene un Robin, que está Gatúbela, que es todo eso. Ya lo sabemos. O que a Spider-Man se le va a morir el tío Ben. Así que las películas ya se pueden dar el lujo de no mostrar eso, mostrar otras cosas. Al iniciar en medias res, en el episodio 4 de en las 6 películas, sabemos que algo pasó atrás, sabemos que hay mucho contexto, porque es episodio 4 y no nos han contado el 1, 2 y el 3. Sabemos que algo, cosas muy importantes han pasado, pero como para Luke no es importante, para nosotros en ese momento no es importante. Para nosotros lo importante es la aventura de Luke. Es como Luke va a destrozar la estrella de la muerte, cómo va a detener a Darth Vader, cómo va a... que luego nos enteramos que es su papá y ta. También lo que da mucho la ventaja de este media res es que se puede ahorrar mucho el vaticinio de Darth Vader, de que Darth Vader sea el papá de Luke. Porque originalmente, lo ha contado mucho Mark Hamill y eso, en el guión decía que Obi-Wan había matado a Anakin, que Obi-Wan había matado a su papá, para que nadie supiera la verdadera sorpresa y que la reacción de todos en el set, menos la de Luke, fuera real. Era la sorpresa para que fuera la sorpresa más grande del cine.
pero no hay un vaticinio como tal de que Darth Vader sea el papá de Luke. Como es algo que es una sorpresa tan grande que cambia el contexto completamente que tenemos de la historia, el único vaticinio que tenemos es las actitudes de Obi-Wan mientras está contando el trasfondo, las miradas de que él tiene un gran secreto que no quiere contar, pero a esas alturas el gran secreto puede ser cualquier cosa. Y esto solo se puede lograr porque, como ya les estoy diciendo, por cómo es la trama de los primeros 3 episodios, Luke no sabe lo que está pasando, no tiene contexto suficiente como para andar vaticinando o previendo cosas, pues la sorpresa es tan grande para él como lo es para nosotros. Como el personaje que sí sabía la verdad, Obi-Wan, murió en la primera película sacrificándose por Luke, tendemos a tener un sesgo hacia la figura de Darth Vader muy particular que luego nos da la sorpresa de las sorpresas y nos sacude todo el mundo. Está muy bien construido porque aunque todo el vaticinio que dan de que Anakin es Darth Vader es Anakin convirtiéndose en Darth Vader, no que Darth Vader sea el papá de Luke, porque esa revelación, como estamos siguiendo a un personaje en la primera trilogía, como hay un solo personaje principal, aunque Leia también es protagonista, la historia se puede enfocar en otras cosas. Y otra ventaja que tiene muy grande la trama de Star Wars es que Darth Vader en episodio 4 es utilizado muy poco. Así que los diálogos que ponen es muy para la situación, lo cual no permite que haya como guiños a la audiencia. Cuando vuelve a aparecer en episodio 5, el contacto no lo tiene con Luke, lo tiene con Han, lo tiene con Leia. Y volvemos a lo mismo, no aparece mucho. Cuando aparece Darth Vader en episodio 4 y en episodio 5, aunque en episodio 5 aparece mucho más, no está, él no está dando guiños a la audiencia, él muestra un carácter muy profesional en el sentido de yo estoy aquí por una misión. Por eso cuando revelan las cosas, justo por la falta de foreshadowing, o sea, la falta de vaticinio y la falta de contexto, mucha gente para Regreso del Jedi, mucha teoría era, oh, Darth Vader está mintiendo. Claramente está mintiendo, él no puede ser el papá de Luke. ¿Por qué no teníamos episodio 1, 2 y 3 de trasfondo? Y por eso Star Wars no hubiera pegado tan fuerte si no hubiera iniciado en medias res de la primera de la saga principal o la saga original. Luego, en el Retorno del Jedi, nos confirman que en efecto Darth Vader es el papá de Luke, que Obi-Wan técnicamente mintió, pero técnicamente no. Y se empieza a cerrar el ciclo de que Luke como personaje ya no es el niño que cree ciegamente en Obi-Wan, ya no es el adolescente impulsivo que desobedece a Yoda y casi se muere, sino ya se vuelve un adulto, ya toma sus propias decisiones. Paréntesis, el viaje del héroe es un Bildungsroman, es un coming of age story. Es la historia del niño que deja de ser niño y se vuelve un adulto. Es básicamente una alegoría muy usada en historias sobre adolescencia. Y Luke Skywalker no es la excepción. La trama de Star Wars como trama es muy sencilla. Los beats que siguen cada película, y ahorita cuando hablemos de las trilogías de precuela, que es una inversión muy interesante, siguen los beats, 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 beats. La única diferencia es que no tienen a la mujer como tentadora y a la mujer como redentora. Gracias a Dios. Esas cosas son de Flash Gordon o de otras historias muy... o de John Carter de Marte o de Conan. Una vez que presenta esto, que es el gran giro, el gran cambio, lo que honestamente hizo que Star Wars tuviera presencia después de la película, lo que le dio gran fuerza a Star Wars, no solo fue que fue sonidos en el espacio, o sea, de lo mediático de sonidos en el espacio, las maquetas, lo visual de los sables de luz, no. Que el villano, que hasta ahorita hayamos visto como el villano principal, sea el padre del villano, del héroe protagónico, no era algo que se ponía mucho en historias originales de cine. En películas noir sí, en novelas es puta. Ustedes lo mencionan y el padre es el malo, o el padre o la madre son los malos tiro por viaje en muchas de estas historias. Pero en cine no. En cine
usualmente era el tío porque adaptaban Hamlet, usualmente eran la familia no nuclear la que era la malvada. Que el padre haya mutilado al hijo y que lo quiera convertir al lado oscuro de la fuerza, cambió muchas cosas, generó algo que tristemente ni Duna, que ahorita podemos hablar de Duna también, que es porque lo tenemos que hablar cuando estamos hablando de las precuelas, ha logrado hacer, que es generar el qué va a pasar, este bullicio de estas teorías. Star Wars generó posiblemente una de las teorías más grandes del cine. ¿Es Darth Vader verdaderamente el papá de Luke o es una mentira para que Luke cayera al lado oscuro? En el Retorno del Jedi o Retorno de los Jedi, que sería la palabra correcta, que sería la traducción correcta, nos comprueban muy que sí, no solo es papá, no solo es Darth Vader el papá de Luke, sino también Luke es hermano gemelo de Leia. Como ya tenemos un contexto de que Darth Vader es malo y explota planetas, Darth Vader trabaja para y ahora nos muestran que trabaja para el emperador, las cosas ya se van complicando. La trama, lo único que ha hecho en estas tres películas es construir una historia muy tradicional, un viaje, un arco narrativo, un viaje del héroe muy predecible, pero funciona. ¿Por qué funciona también? Porque lo que está contando Star Wars es más tono, es más conflicto, es hasta cierto punto más tema y el tema cada vez es menos sutil. La trama Star Wars lo está utilizando como vehículo para. Y es un ejemplo que creo que no dije en el stream pasado, pero sí lo quiero mencionar, que si te enfocas, que si tu historia, lo principal es la trama, es decir, una historia de detectives, todo va a funcionar para servir la trama. Usualmente en géneros no tan que en donde la trama no es lo que importa, es decir, muchos géneros como fantasía, ciencia ficción, ciencia fantasía, young adult, new adult, high literary, todo eso. La trama es un vehículo. La trama, siguiendo la analogía que estamos haciendo, la trama es el viaje, pero en específico es el coche. La trama es el coche que te va a llevar de un punto a otro. Y es el viaje, y es todo el viaje en sí, es todo lo que conlleva. Si te enfocas mucho en la trama, te estás enfocando mucho en el coche, a quién llevas, en dónde te vas a parar, todo eso. En el caso de Star Wars, el coche y el viaje no lo es todo, también es el paisaje, también es lo que pones de combustible, lo que llevas de los snacks, es muchas cosas. Y por eso es un gran ejemplo la trilogía principal de una gran trama, porque es muy sencilla, muy fácil de seguir. El gran giro que te dan, la historia no gira alrededor de ese giro de tuerca, giro, 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 sino ese giro de tuerca le aporta a la historia, cambia la historia. Y si vuelves a ver cuando ves episodio 4 con todo el contexto que las audiencias modernas tenemos, pues no se siente igual a como salió en el 77. Y es por diseño, it's by design. Porque entre más sabes de las cosas, entre más contexto y entre más educación tengas sobre un tema, más diferente va a ser lo que estás viendo, lo vas a tomar de una manera distinta. Por eso la educación mediática es importante, porque, por ejemplo, grandes críticos de cine odiaron el episodio contra el Imperio Contraataca cuando salió. Se les dijo, están sacando cosas de la nada, el giro no tuvo vaticinio, Y por eso la educación mediática es más importante que una formación educativa en una historia, aunque la educación educativa tiene un peso muy importante en otros aspectos. ¿Por qué? Porque la educación mediática te permite separar sí no tiene realmente ningún vaticinio que Darth Vader sea el papá de Luke. Es muy sutil y muy de que se puede malinterpretar para otras cosas, pero funciona porque apega a las emociones. Y la educación mediática te permite saber, sé que esto está pasando por esto, pero me gusta por esto. Entiendes que la trama de Star Wars, aunque no es nada impactante, compleja o la gran revelación, funciona porque es la historia porque es la única trama que podía funcionar con la historia que querían contar. Ahora bien, ya entramos en cosas más de dejos más interesantes, con más matices, que son las precuelas.
Antes de hablar de las precuelas, tengo que hablar de posiblemente algo que fue evolución convergente hasta cierto punto con Star Wars, que fue Duna. Duna, el libro, salió en 1965. Cuando Star Wars salió en 1977, George Lucas tuvo que salir muchas veces de: yo no me inspiré en Duna, yo no tengo nada inspirado en Duna. Y le creo, porque las tesis principales de Duna y Star Wars son completamente distintas. Star Wars es una historia de mucha esperanza, de que los buenos van a ganar, de que aún hay héroes. Duna, la, Duna hijos de Duna y Duna Mesías, o Mesías de Duna, son historias de que no hay héroes, solo hay propaganda, de que el héroe a final de cuentas es un culto, es mucho más cínico el approach que tiene Duna que Star Wars. Y obviamente funciona para Duna porque lo que los Chosen One de esas historias, de tanto Star Wars como Duna, personifican cosas distintas. Anakin, cuando nos contaron la historia de Anakin, Star Wars ya había sacado parodias. Ya el elegido era su hijo, ya... ¿Por qué? Porque lo que sigue Star Wars es mucho en la fórmula del viaje del héroe, que tiene una profecía. Es muy... Este es el héroe, this is the chosen one. Anakin, cuando nos contaron la historia, no sé si fue la historia que George Lucas tenía originalmente. Si no lo es, también hubiera funcionado, pero lo es, y Anakin se vuelve un reflejo muy oscuro de Luke. Anakin se vuelve también un primo narrativo, por así decirlo, de, de Paul Muad'Dib Hitchhash Kaserag, no me acuerdo cómo se pronuncia, no sé, este, árabe, Atreides. Y para hablar de las precuelas y de por qué son grandes tramas, tenemos que hablar de Duna y por qué es una gran trama. Vamos a dejar algo en claro antes que nada. Frank Herbert como escritor estaba loco, en el mejor de los casos. Era un espíritu muy anticolonialista, muy antiamericano sobre todo. Era un espíritu muy de conservar el medio ambiente, de preguntarse cuál es el rol de las mujeres en todo esto, de este tipo de conversaciones a él le gustaba tenerlas. No puedo decir de él cómo era como persona o si yo creo mucho de las cosas que él creía. A, porque ya está muerto. B, no lo conocí. Y C, no he leído lo suficiente. Él, como ya está muerto el autor, yo aplico la muerte del autor. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Entonces tenemos a Paul Atreides. Alguien que fue creado literalmente porque su mamá, la emperatriz Jessica de Caladan, manipuló su genética para, en lugar de tener una niña como cualquier Ben Gesserit, tuvo un niño por amor al padre, a Leto I. Y lo entrenaron tuvo entrenamiento Ben Gesserit de combate, de filosofía, de educación y en la voz. Pero aparte tuvo entrenamiento de un hijo noble, es decir, política, diplomacia, combate. Él fue diseñado para ser el Hisbat Kazarak. Te tengo que... Porque... Porque siempre se me olvida cómo se pronuncia y... Mi internet está un poquito lenta. But that's okay. Muad'Dib, el Lisan al-Gaib, este gran salvador, él fue diseñado. Paul Atreides no es un elegido. Paul Atreides no es un héroe. Paul Atreides es una arma bioquímica andante y es propaganda en patas. Eso es Paul Atreides. Porque es el comentario que Paul Atreides existe para dar. Anakin Skywalker, como personaje, tiene más en común con Paul Atreides que con un héroe. Es decir, ambos fueron diseñados para funcionar, para que sean funciones de otro. La diferencia es que
y aquí estamos entrando un poco en tema y un poco en caracterización, la diferencia es que Paul Atreides es un noble. Paul Atreides fue criado para dar órdenes, para liderar. Anakin Skywalker fue un esclavo. Él fue criado de respetar órdenes, de seguir órdenes a pesar de lo que a él le amaba y de lo que él quería. Paul Atreides es un arma química, es un arma biológica en patas. Anakin Skywalker es un arma biológica pero con un dueño. Paul Atreides pelea contra su propia profecía, pero la profecía fue diseñada por las Bene Gesserit por siglos y siglos y siglos y siglos, más bien no ciclos, siglos y siglos y siglos de andarle mintiendo a los Fremen, de andarle dándole esperanza a los Fremen, a los esclavos, al todo eso de que alguien iba a llegar, porque las Bene Gesserit son los jugadores silenciosos en el Imperio, son los que manipulan todo para que siga su plan, porque ellos tienen visiones. Paul Atreides no quiere ser eso, pero cuando es obligado a hacerlo en el libro por la muerte de su hijo a manos de los Harkonnen y en la película por el ataque, pues no la muerte de su hijo, pero es el mismo ataque al Siege Tower, él decide serlo, pero por su propia naturaleza y crianza, ya sea por Jessica, por Gurney y el propio Leto, él no puede ser controlado. Anakin siempre fue controlado desde la infancia. Y este paralelismo es importante porque ambas son excelentes tramas. Ambas hasta cierto punto tocan lo mismo que es el Mesías Oscuro. Pero la diferencia es que Star Wars lo pone con menos... Lo pone más con un punto de vista más sencillo. Pero está construido de una manera más trágica que Paul. Porque como el punto de vista que seguimos es de Paul, sabemos que él no es una buena persona. Sabemos que él, una vez que acepta su herencia Harkonnen, él no es un héroe. Él no es un Atreides a ese punto. Los Atreides no son buenas personas. Son mejores que lo que estaba o que los que lo atacaron. Sí, asterisco. Pero en Duna no hay buenas personas. En Duna hay explotadores y explotados. Y Paul es un explotador. Paul es propaganda. Paul es un líder de un culto. El Lisan al-Gaib termina matando a 61 billones de personas en su nombre. Porque los Fremen se vuelven un culto muy peligroso que lo rige a él, que él rige, que él controla. Y que se le termina escapando de control porque una de las tesis de Duna, de la primera trilogía de Duna, es todo culto, todo movimiento político religioso se va a escapar de las manos de quien lo creó. Siempre. Anakin no es eso. Anakin está hablando de... Es un giro interesante a la idea del elegido. Porque hay una profecía. No sabemos si la profecía es real, si la profecía fue inventada. En el universo de leyendas te dicen que cada generación importante tiene un elegido. Darth Bane, Revan, Anakin, Luke, los que le siguen. En el canon de Star Wars te lo manejan más misterioso, lo cual yo lo agradezco. No saben si fue creada la profecía. Nadie sabe cuándo nació la profecía en Star Wars. Nadie sabe quién fue el primero que la dijo. Aun en el canon actual. Anakin es un esclavo. Y la tesis que maneja Anakin es el elegido o los que tienen una profecía son esclavos a esta profecía. Anakin, él fue un elegido, él trajo balance a la fuerza. Al matar al 99% de los Jedi y poner a una tiranía en su lugar para que luego esta tiranía cayera, porque la república estaba corrupta, porque el lado oscuro se había infiltrado en todos lados. Y el elegido tiene que traer balance a la luz y a la oscuridad. Y lo hace 2 veces. Sus decisiones terminan matando a muchos inocentes, pero también termina matando a una orden dogmática, religiosa, fanática de los Jedi, a la versión más débil y corrupta que han tenido los Jedi en su historia. Pero inversamente, cuando él logra desafiar su propia crianza, de su propio rol como esclavo, él cumple la profecía de otra manera, que es termina matando al que generó todo eso, al que causó todo esto, a Palpatine. Que vamos a ser sinceros,
Sheev Palpatine es posiblemente uno de los mejores señores oscuros en la historia mediática. Porque aun contra los grandes, Melkor y Sauron nunca triunfaron. Voldemort es un asmerreír que lo mató un niño un niño postpuberto. Sheev Palpatine ganó. Sheev Palpatine ganó. Él mató a los Jedi, se quedó en el poder por muchos años y conquistó toda una galaxia. La única manera en la que él perdió es cuando le aplicaron la misma a él. Que es decir, él como Sith se reinventó y fue una amenaza que los Jedi en su dogma no pudieron prever. O más bien, previeron pero no estuvieron listos para enfrentárselo cuando debieron. Y se enfrentó a un Jedi que cambió las reglas, que se adaptó a él y él no se pudo adaptar. Por eso el gran némesis de Luke siempre va a ser el emperador. Y por eso que lo regresaran para que Rey lo matara, nos trajo posiblemente la peor película de la trilogía original. Y estoy contando la Guerra de los Clones. Pero ¿por qué es tan buena como trama las precuelas? Porque las películas nos ponen conclusiones, nos ponen esto llegó a esto. Es decir, en el primero nos ponen la conclusión de el trade del Senado, de que termina, de que va a haber una guerra. Todo se avicina que va a haber una guerra. ¿Por qué? Porque alguien está manipulando los eventos. Estamos viendo la caída del primer dominó de Palpatine, que es la muerte de Qui-Gon, que los Jedi rompieran sus propias reglas por alguien y que se apegaran tanto a la profecía, y todas las maquinaciones que él hizo como senador. Él terminó no solo como senador, sino en pie a ser canciller. Luego viene la Guerra de los Clones, que es la conclusión de la manipulación para crear un ejército que fuera leal, sobre todo a Palpatine con los chips bioorgánicos de la Orden 66. Fue el fin de la Orden Jedi, o fue la herida de la muerte a la Orden Jedi, cuando se involucraron en una guerra, una orden pacifista. Es la conclusión de esto, y es el inicio, y es la conclusión de cuando Anakin sella su destino, cuando va y mata a los Tusken Raiders que mataron y torturaron a su mamá, justamente porque los Jedi ya estaban caídos. Un Jedi hubiera enviado a Obi-Wan a comprar a la mamá. Una buena orden hubiera salvado a la mamá de Anakin, sabiendo que el niño tiene un apego no sano a esa figura materna. Obviamente, cualquier líder inteligente hubiera enviado a rescatar, a comprar a la mamá y darle su libertad. Porque si tienes al elegido como niño y sabes que el niño que fue tratado como basura de repente es tratado como alguien hiperespecial y sabes que le tiene un apego muy emocional a la mamá, no intentas cortar eso. O si lo intentas cortar, lo haces trayendo a la mamá, que la mamá esté bien, y eso le da una sensación de seguridad al niño y hace que el niño confíe en ti como organización, que los Jedi nunca hicieron. El consejo, irónicamente, al hacer lo correcto, que es tratar a Anakin como cualquier otra persona, la situación de Anakin fue tal que iba a tomar malas decisiones que iban a sellar su destino si lo trataban como alguien más. Y aquí lo brillante. Entre episodio 2 y episodio 3, entre la guerra el ataque de los clones y la venganza de los Sith, pasó mucho tiempo, pasó toda una guerra. Anakin ya está traumado por una guerra. Los Jedi ya están completamente decaídos. Y vemos la conclusión del primer dominó que tiró Palpatine en la primera película, que fue mata a los Jedi, mata a Qui-Gon, mata a estos Jedi que están interrumpiendo mis planes, y se adaptó pero ya tienen a este niño. A este niño es el elegido. O creen que es el elegido. Yo lo voy a ir manipulando. Yo lo voy a ir... He groomed Anakin desde episodio 1 y sobre todo a partir de episodio 2. Él fue manipulando a Anakin de manera maestra. Maestra. Y la trama es muy buena porque como ya sabemos cómo va a terminar, como ya sabemos que Anakin se va a convertir en Darth Vader y que los Jedi van a morir, y que Obi-Wan va a terminar en Tatooine, que Yoda va a terminar en Dagobah, que algo le va a tener que pasar a Padme, la República va a caer, todo eso,
las películas juegan con eso, juegan con darles victorias a los Jedi porque entre más empiecen a ganar, sí, los Jedi están en la guerra y van a ayudar a la República contra los separatistas, cuando con dos dedos de frente te das cuenta de, oh Dios mío, los Jedi se acabaron de convertir en la fuerza guerrera de un gobierno protofascista. Holy fuck, eso es aterrorizante. Los separatistas, aunque no hicieron las cosas bien, realmente son las víctimas más grandes en Star Wars, ¿no? No es la República. La República te muestra un ejemplo de cómo si permites que todos tengan irónicamente una voz muy fuerte pero malévola, puede corromperte como república. La república como gobierno era increíblemente débil. Tenían una dependencia a los Jedi muy cabrona. Y cuando los Jedi se vuelven una herramienta de algo protofascista, la república estaba condenada. Y eso es brillante de tanto los temas y las sutilezas en Star Wars. Y bueno, es lo mismo, la trama es muy sencilla, pero porque es buena trama, y estoy considerando una vez que entra la serie Clone Wars o todo eso dentro del mundo de las precuelas, porque porque es una inversión directa, está invertido directamente a la trilogía original. Aquí, en la trilogía original, el Chosen One está jugado straight. Es decir, él va a salvarlos a todos. En el viaje del héroe de Anakin, él sigue teniendo los mismos pasos que Luke. La diferencia es que él termina en un lugar mucho más oscuro. Cuando nos damos el contexto, nos pone de episodio 1, 2 y 3, nos cambia mucho el cómo vemos 4 y 5 y 6. 4 y 5 y 6 dejan de ser una historia de aventuras en donde los buenos ganan. Es una historia trágica en donde le dan paz a Anakin Skywalker y por fin matan al perro rabioso que había infectado todo, que era Sheev Palpatine. Y es esta sencillez que le permitió a Star Wars tener la fama y la presencia en medios que Duna nunca tuvo. E irónicamente, Duna es mucho más influyente que Star Wars, pero por mucho. O sea, la influencia que Duna tuvo en la ciencia ficción es comparable solo a la influencia que tuvo El Señor de los Anillos como libros en la literatura fantástica. La ciencia ficción es por naturaleza más cínica que la fantasía por Duna. En ciertos aspectos, pero esta ciencia fantasía se volvió más cínica cuando está más enfocada en ciencia ficción por Duna, por el Muad'Dib, por Usul, por la figura de Paul Atreides. Y Anakin, directa o indirectamente, está inspirado por Paul, por este Mesías oscuro. La diferencia es que le agregan este extra de que es un esclavo. Y como ya sabemos cómo va a terminar, como ya sabemos que el hijo va a redimir al padre, o va a hacer que el padre por fin se libere y haga el acto de redención, que es matar al que lo destruyó todo, incluyendo su propia vida. Cuando nos cuentan la historia, se pueden dar el lujo de ser trágicos, de es un esclavo, es el escogido, nadie le puso atención. La propia fe de Obi-Wan en la Orden Jedi fue lo que hizo que Obi-Wan no le diera a Anakin lo que él necesitaba para que no cayera en las trampas, las decisiones que tuvo Anakin. Porque muchos preguntan así de, ay, ¿por qué es necesario que Anakin haya matado a los niños? Porque es el momento en donde él cruza una línea que nunca más va a poder perdonarse. Es cuando el Chosen One nos muestran de cómo ser el elegido para los buenos o ser el elegido para los malos. Y por eso es muy importante en La Venganza de los Sith, que es la mejor película de las precuelas, que nos pongan o que nos den a entender que Anakin mató niños. Porque ahí es la muerte de Anakin Skywalker y el nacimiento de Darth Vader. Es lo que hace que toda la galaxia menos Luke crea que Darth Vader no tiene salvación. Y por eso Star Wars, la trilogía, la primera saga, las primeras películas, son una gran trama. Porque es muy sencilla, pero una es reflejo de la otra. Una alimenta a la otra
y le da una riqueza de temas, de sutilezas, de tonos, de personajes, de conflictos, que es muy difícil lograrlo. O sea, creo que el único, creo que nadie sabe, incluyendo George Lucas, creo que nadie se da cuenta hasta ahorita, hasta lo que hizo Disney con Star Wars, en las series, las películas principales. Andor es muy buena, Ahsoka es muy buena, Clone Wars, Bad Batch muy buenas, las cosas pequeñas son muy buenas a manos de Disney, en ese sentido. Pero nadie nos dimos cuenta, el lightning in a bottle, el relámpago en una botella, como es una frase de algo que es imposible pero sucedió, que realmente fue Star Wars. Porque inició en medias res, inició con episodio 4 y no nos dio ningún contexto, e irónicamente fue la mejor decisión que pudo haber tomado George Lucas. Así de buenas son las tramas, muy sencillas y lo que quieran, pero esa construcción que se dio en las primeras 6 películas solo pueden funcionar con algo como Star Wars. Y esto me lleva mucho al rol que tenemos los escritores ante nuestras historias, y que lo iba a comparar con un concierto. Los editores son los personajes son los cantantes, son los artistas. Esa es la historia, es la banda. El escritor es el roadie, es el técnico, es el que hace que las cosas funcionen. El editor es el que ayuda, es el otro roadie, son los directores en escena, los que montan el concierto. Eso es un editor. El crew que maneja que las guitarras estén bien, que los conciertos estén, que los contratos estén bien. Todo eso es un agente. Todos los que construyen el escenario es un editor. Los que traen los que hacen las pruebas de sonido, que todo esté en check, check, check. Eso es un editor. El escritor es el que monta el escenario, es el que escribe las canciones, es el que aporta la música, es básicamente todo lo demás. Hasta cierto punto no es una comparación uno a uno, pero sí quiero dejarles muy en claro, y es un claro muy ejemplo con George Lucas, de que George Lucas fue adaptándose a lo que le fue pidiendo. Él tenía un fin muy claro, pero él fue adaptando. O sea, ¿quieren más Han Solo? Voy a meter Han Solo. En las precuelas voy a meter más CGI. A la gente no le está gustando esto, lo voy a quitar. Como un buen roadie es el que, ok, en este venue, en este bar o en este estadio, no puedo hacer esto, así que voy a hacer esto. En, Aquí las luces no me dan para esto, me dan para esto, así que para esto. El setlist de canciones lo pueden cambiar, pero está bien producido porque todos tenemos ta, 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 ta. El deber que tiene el escritor ante su historia es asegurarse que la historia funcione. No es, lo he dicho antes, no es que seas original, no es que des cosas nuevas, no es que crees esta maravillosa nueva cosa que nadie antes había podido ver. Tu deber como escritor ante tu historia es como el de un roadie ante el concierto, que funcione, que todo salga bien, que no haya heridos, que no haya ta ta ta. Un escritor tiene ese rol, tiene esa función de que la historia llegue a su fin, de que no se salga de carril, de que no se salga de control y que termine mal. Y por mucho que le digamos a George Lucas con Jar Jar Binks, con lo mal que es el ataque de los clones, lo, los undertones creepies y todo eso que le pudo haber dado a Padme y Anakin, que por cierto, is by design. La relación Padme-Anakin nunca fue sana, nunca debió de haber sido una relación sana. Una relación sana no pudo haber dado pie a Darth Vader. Y no estoy diciendo que Padme haya sido la razón, no. Padme estaba en una situación imposible. Y sí, Anakin y ella se amaban, pero no está... Ahora sí que lo mejor que les pudo haber pasado a ellos es que terminaran. Y no lo hicieron por varios factores que Palpatine influyó y que ellos tomaron. A final de cuentas fueron sus decisiones. A final de cuentas siempre hay una decisión. Pero es lo que quería comentar hoy. Cómo Star Wars es un gran ejemplo de una trama, de cómo es construida, cómo es reflejo uno del otro, cómo solo puede funcionar por las decisiones que se tomaron en cómo contar la trama, en iniciar a partir de la mitad de la historia de Anakin Skywalker con su hijo, y
y cómo una trama tiene una influencia muy grande en ese sentido, Paul Atreides y Duna, sobre todo sobre las precuelas, pero cómo la simplificación de esta trama ayudó a que Star Wars se volviera un monstruo mediático y posiblemente la gran prueba de americana que existe. Y también porque quería hablar un poco de Duna, voy a ser muy sincero, quería hablar de los paralelismos entre historias, de cómo Paul influyó en Anakin y todo eso. Y de pues nuestro rol como escritores ante la novela es ser el roadie, es hacer que todo funcione. Es lo más sencillo y lo más difícil. A final de cuentas, como muchos artistas te pueden decir, ellos solo tienen que salir, tocar sus canciones y dar un buen show. Que es difícil, vamos a decirlo, es difícil. Pero todo lo que sucede tras bambalinas, pues es lo que hace que ellos solo que ellos solo tengan que preocuparse por eso. Esto fueron Crónicas de un Debray anunciado. Como siempre, yo soy Diego, soy escritor. El bot va a estar en YouTube mañana. Los veo el jueves para hablar de algo, posiblemente no sé. Sean buena gente, tomen agüita y los veo el jueves.